Terrible el accidente del pasado domingo en la provincia de Córdoba, esos dos trenes que dejaban tras de sí muchos fallecidos tras esa terrible colisión. Hubo quien los siguió desde prácticamente desde el principio, desde unas horas después de haberse producido, y es con quien vamos a hablar. Su nombre le sonará mucho, Javier García. Él entra todos los sábados y domingos por la mañana en el programa La Trinchera de Llamas, y fue quien decidió coger su coche y acercarse hasta allí para contárnoslo y para ir actualizando la información en los boletines de radio, como han podido comprobar. Muy buenos días, Javier García, gracias por acercarte este ratito a Radio Guadalajara. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Luis. Nada, un placer estar aquí con vosotros. Muchos de ustedes no lo sabrán, pero es que además Javier García es paisano nuestro, es residente aquí en nuestra ciudad y es de raíces guadalajareñas de Sacedón, si no me equivoco. Sí, efectivamente, ahí estamos también. Bueno, vamos a ver, como decíamos, el domingo por la tarde comenzábamos a tener las noticias de que había habido un accidente ferroviario. Ya se empezaba a hablar de víctimas mortales, y a partir de ahí, ¿cómo empiezas tú a gestionar tu día, o cómo se te ocurre el decir, bueno, pues me voy para allá? Bueno, nosotros hicimos el programa normal y corriente el fin de semana, La Trinchera de Llamas, el sábado y el domingo. Esto sucede a partir de a partir de las 7:30 de la tarde, y es cuando, bueno, pues al principio veíamos en las noticias y la información que teníamos era básicamente que había un fallecido, dos fallecidos, eran las noticias que nos iban llegando, pero no sabíamos todavía la magnitud de lo que sucedió, ¿no? Fue luego ya a raíz a lo largo de la noche, cuando los medios de comunicación fueron publicando ya los datos de muchas más víctimas. Veíamos cómo iba aumentando a 10, a 20, y ahí es cuando decidimos, pues bueno, ir rápidamente hasta Adamuz, hasta el lugar de los hechos, para poder contar lo que estaba pasando y, bueno, poder informar desde el primer momento para la casa desde allí, ¿no? Y eso es lo que hicimos, no lo dudamos ni un solo segundo, cuando, de hecho, yo a las 5 de la mañana aproximadamente miré el teléfono y vimos que la cosa se estaba complicando con la cantidad de víctimas, y es cuando, bueno, pues cogimos el coche y allí llegamos a las 9 de la mañana, y a partir de allí, pues empezar a escuchar a las víctimas, a las personas que había por allí, y a informarnos para poder transmitir esta información, ¿no? Eh, ¿Cómo se os queda el cuerpo cuando lleguéis allí y veis este escenario? O no sé si consiste llegar al punto de la colisión, o os encontrasteis dificultades para entrar, pero en cualquier caso, cuando fuisteis conscientes en primera persona de todo lo ocurrido, ¿cómo os quedasteis? Bueno, teníamos mucha incertidumbre también, no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, ¿no? Al principio, porque desconocíamos la magnitud de los hechos. Ya decimos que la incertidumbre siempre ha estado presente en este caso, todavía sigue a día de hoy, y nosotros no sabíamos hasta dónde nos iban a dejar entrar, dónde teníamos que estar. Lógicamente, como periodistas, lo importante es estar en el lugar de los hechos, transmitir la información y estar lo más cerca de los acontecimientos y de la familia, para contarlo, por supuesto, desde el máximo respeto posible, con la máxima educación. Estos momentos son muy delicados, como bien sabe José Luis. No es una noticia normal, y hay que saber, bueno, o intentar tratarlo de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, desde el máximo respeto, sin absolutamente ningún tipo de sensacionalismo, pues lo que hicimos fue llegar en un primer momento a Adamuz. Llegamos a las 9 de la mañana y llegamos al hogar del pensionista, ¿no? Que era justamente donde estaban los familiares de las víctimas que estaban desaparecidas. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues ya digo, empezamos a escuchar testimonios y a ponernos a su completa disposición, que lo que básicamente querían los familiares era tener la máxima información posible, y eso es lo que también nosotros exigíamos, ¿no? Información para poder transmitirla, para poder contarla, y ya está. Allí estuvimos en el hogar del pensionista de Adamuz con los familiares, y escuchando testimonios, hasta que aproximadamente a las 12 del mediodía es cuando vino un autocar, un autobús, y ya es cuando se fueron los familiares, que hemos visto las imágenes en los medios de comunicación, hasta el centro cívico de Córdoba. Córdoba estaba a unos 35, 36 kilómetros de este pueblo, de Adamuz.
pero al lugar de los hechos exacto, que está de Adamuz a unos 7-8 kilómetros del accidente, no es en el mismo pueblo, sino que el accidente se produce a 7 kilómetros aproximadamente, 8 de Adamuz, pues ahí no podemos acceder ya hasta el día siguiente. Y ya al día siguiente sí que pudimos ir a la zona cero y ver la magnitud de lo que había sido este terrible desastre. Ujú. Vamos por partes, claro, esa, esa incertidumbre de los familiares, como no puede ser de otro modo, supongo que dejaba escenas de lo más llamativo, ¿no? ¿Qué es lo que os contaban aquellos que sí se prestaban a hablar con vosotros como periodistas? Bueno, hablamos con los vecinos, ¿no? En estos casos, la verdad que lo que pone la piel de gallina, ¿no? Es esa solidaridad de la gente, solidaridad del pueblo y de los vecinos, ¿no? Lo vimos en Valencia, por ejemplo, con todo lo que sucedió con las riadas, con la Dana, esas imágenes, ¿no? Que tengo grabadas de la gente yendo a ayudar, colas larguísimas de personas que iban a echar una mano, ¿no? Simplemente. Y los españoles, bueno, pues al final yo lo que he visto en estos años que llevo de profesión es que cuando hay una catástrofe siempre arriman el hombro, ¿no? O arrimamos el hombro lo que podemos para poder ayudar. Entonces nos empezaron a contar testimonios de que nada más conocer el incidente, se acercaron hasta allí vecinos, por ejemplo, el testimonio de Gonzalo, ¿no? Gonzalo es una persona que se encarga de vender los cupones de la ONCE allí. Y bueno, pues no dudó, nos contó en coger su quad y ir directamente hasta el lugar de los hechos y empezar a sacar personas de los vagones y de los trenes sin pensárselo dos veces y empezó a sacar gente, ¿no? A víctimas, heridos, no sé si también sacó algún fallecido, la verdad es que lo desconozco, pero nos dijo que sacó hasta 15, 16, 17 personas, ¿no? Y como Gonzalo que tendría alrededor de 40, 50 años, pues también diréis, bueno, y las personas mayores ayudan. No, no, pero es que los jóvenes también, ¿no? Pues el caso de Julio es un joven de nada más y nada menos que 16 años y que Ujú. también cuando se entera de la noticia acude rápidamente al lugar de los hechos con sus amigos, todos jóvenes, menores de edad, a ayudar y a sacar personas. Lógicamente, estos testimonios son increíblemente pues, bonitos, ¿no? Y lo que hablábamos de esa solidaridad, incluso los reyes se lo agradecieron cuando fueron al día siguiente, el martes, los monarcas hasta la zona cero, pues se pararon un rato a hablar con Gonzalo y con Julio, por ejemplo, para darle las gracias, ¿no? El agradecimiento del pueblo, que en esos primeros instantes es muy importante. Y luego también, por supuesto, todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que también ayudaron. Y esto yo creo que es lo que más, a nivel personal, lo que más me emocionó, ¿no? El poder escuchar estas historias o otra mujer que se llama Amelia y nos contó cómo en la caseta municipal de Adamuz se convirtió, aquí es donde hacen las fiestas más o menos del pueblo, tiene un teatro y tal, y nos contó cómo pues, se utilizó a modo de hospital de campaña y todo lleno de tránsito de personas, heridos, un caos total, y ella pues, nos dijo que cogió a una niña y estuvo ayudando a una niña que buscaba a su padre y no lo encontraba. Bueno, una situación de caos total y absoluto, ¿no? Pues estos son los testimonios que nos han ido contando y que demuestra eso, que es bonito cuando, aunque le pase a otra persona, arrimamos el hombro porque nos puede pasar a cualquiera, José Luis. Al final era un viaje y de la noche a la mañana, en escasos segundos, en 5 segundos o en 6 segundos, fíjate lo que puede tardar un tren en cruzarse con otro a esas velocidades, en 5 segundos le ha cambiado la vida a 43 familias y que pues unos hemos visto, ¿no? Que venían del Rey León, de ver el musical en Madrid, del Santiago Bernabéu, y en un momento nos puede cambiar la vida, es decir, nos puede pasar a cualquiera de nosotros, lamentablemente. En este momento, este es el dato, 43 víctimas mortales de este accidente, pero me parece que el dato de desaparecidos es de 45, es decir, se prevé que aparezcan otros dos cadáveres. En fin, es, como decíamos, espantoso, ¿no? Pensar todo esto que estás diciendo y también tiene que ser muy duro para un periodista, ¿no? El verte en la zona cero, Ujú. comprobando todo lo que has conseguido ver y viendo el dolor, ¿no? De tantísima gente.
Bueno, ahí lo que tenemos que hacer es también, por supuesto, tenemos el lado más humano, por supuesto, somos personas normales y corrientes, pero también tenemos que informar. Y ya digo, cada uno tiene que hacer su trabajo, ¿no? En este caso, Gonzalo sacaba gente porque lo creía que ese era su trabajo en ese momento, estos chicos de 16 años también, y nosotros, pues, porque no estuvimos allí en el momento, ¿no? Si no, por supuesto, hubiéramos ayudado también. Entonces, lo que podíamos hacer a partir de las 9 de la mañana del lunes era ayudar con la información, contar también lo que está sucediendo, porque, bueno, pues los periodistas tenemos también esa labor tan importante para la sociedad, ¿no? Al igual que la tiene un médico, al igual que la tiene, no me estoy comparando con un médico, ni mucho menos, ¿no? Sino que todos cumplen sus funciones, el médico de curar, el profesor de enseñar y el periodista de informar, ¿no? Y eso es lo que intentamos desde el primer momento, transmitir la información a la sociedad y bueno, pues tienes que pues, darles voz a la gente, ¿no? Darles voz, ponerles el micrófono, que hablen, que digan lo que necesiten decir, que expliquen lo que necesiten explicar y a la vez la gente quiere explicaciones, escuchar las explicaciones. eh, Cualquier persona que esté en cualquier punto del país y para eso estaban los micrófonos de esta casa, ¿no? Y por eso estábamos ahí para cumplir con nuestra función de informar y de ofrecer servicio público. ¿Nos afecta? Bueno, yo lo estaba comentando, doy casi las gracias de no haber estado el día, la noche del suceso, ¿no? Porque estar ahí, las imágenes que vieron estas personas que estuvieron en la zona cero en el momento de los hechos tuvieron que ser muy, muy desagradables y muy catastróficas. Y la verdad es que, gracias a Dios, pues no las he visto, ¿no? En los medios de comunicación sí que las han ido poniendo. Tampoco he querido ni mirar mucho porque ya digo, no es una escena agradable y bueno, pues gracias a Dios no estuve en ese momento, que hubiera sido tremendamente duro y con nuestra función, pues eso hicimos, José Luis, informar y ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Ujú. Mm, Gestionar desde el punto de vista de sanitarios, de medios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, etcétera, gestionar una situación como la descrita, no creo que sea complejo. ¿Tú cómo viste esta gestión? ¿Se realizó desde tu punto de vista de un modo pronto y correcto o también os contaban los familiares de las víctimas que algo se estaba haciendo mal? Por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, te refieres, ¿no? Sí, me refiero a todo el dispositivo de socorro. Ujú. Bueno, al final nosotros pudimos hablar con policía local y con los medios que estaban allí. Nos dijeron que rápidamente, en cuanto se enteraron del trágico suceso, fueron avisados, en este caso la policía local, que hablamos con Antonio Ruiz, que es el jefe de policía local de Adamuz. Nos dijo que en cuanto recibió la llamada del alcalde, se presentaron en el lugar de los hechos, como no puede ser de otra manera, para llevar los primeros auxilios, ¿no? Entonces, yo creo que no hay ningún pero por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad y imagino que luego se plantarían allí corriendo lo más rápido posible Guardia Civil y todos los servicios sanitarios y servicios de emergencia. Al principio, bueno, pues había mucha incertidumbre, nos han dicho, hemos podido, ¿no? Además, escuchar esos audios del maquinista, estamos pudiendo, ¿no? A través de esos medios de comunicación y conociendo detalles, ¿no? Yo creo que lo que no podemos hacer tampoco es especular ni culpar a unos, culpar a otros. Hay que ver que la investigación siga su curso, que los tribunales, que los juzgados hagan su trabajo y ver si al final hubo algún tipo de negligencia por parte de alguien o alguna cosa que se hizo mal, ¿no? Pero lo que no podemos es señalar de momento y esperar a ver cómo siguen las investigaciones y los expertos. Yo creo que cada uno, ya digo, intenta siempre hacerlo mejor en estos casos. La policía, como te comento, llegó lo más rápido posible y los servicios de emergencia entiendo que también, ¿no? También hay que tener en cuenta que era en un sitio lejano a la localidad, al pueblo, que esto también puede llevar pues que se tarde un poquito más en acceder. La zona parece ser que no era muy fácil de acceso, ¿no? Lo hemos visto ahora para meter las grúas, cómo han tenido que limpiar terreno y estabilizar el terreno para meter esas grúas de 300 y 400 toneladas y hemos visto que no ha sido un acceso fácil, ¿no? Y eso también entiendo que habrá sido pues, un pequeño problema, ¿no? Para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y luego, bueno, entiendo que lo hicieron lo que mejor pudieron
y lo que mejor en ese momento se pudo, porque también era una noche, era de noche, ¿no? A partir de las 8 o 7 y media de la tarde ya es de noche en invierno y el frío que hacía. Pero yo creo que hemos visto unas buenas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo que sí que es verdad, José Luis, es esa falta de información por parte del gobierno central, ¿eh? Esto sí que lo quiero remarcar, que tendríamos que haber tenido, creo yo, ¿no? Explicaciones en tiempo real de lo que estaba sucediendo por parte de los máximos responsables o por parte del gobierno de nuestro país, del presidente del gobierno, y simplemente le vimos aparecer por allí por Adamuz para dar unas declaraciones donde pues habló de bulos, habló de cosas que yo, en mi perspectiva personal, no tenían ningún sentido hablar de eso cuando la gente lo que quería hablar era de Mm. dónde estaban sus familiares y qué estaba pasando, información que en ningún momento se dio. Y creo que esto pues es lo importante, ¿no? Que tenía que estar compareciendo cada hora o cada 2 horas para darnos información, una información que no teníamos y que nosotros teníamos que Claro. buscar por donde fue. Efectivamente, en fin, como dices, ojalá las investigaciones sigan su curso de la mejor manera posible y que en el caso de que se tengan que depurar responsabilidades, se depuren responsabilidades. Pero claro, estamos en un país en el que ciertos aspectos prefieren taparse, aunque sea no informando sobre ellos, como acabas de decir. Pues Veremos, sí, eso es, veremos a ver qué pasa y siempre apoyar a las víctimas, informar, contar las cosas con el máximo respeto y bueno, y por supuesto que se haga justicia cuando la investigación pues así lo dictamine si hay o no responsabilidades de personas concretas, ya lo veremos. ojalá no tuviéramos que charlar de este tipo de temas porque este tipo de temas no se dieran, pero es parte de la actualidad, es parte de la vida y es parte del trabajo de un periodista, como hemos visto. Es el caso de Javier García, que entiendo que pasado mañana, sábado y el domingo se hablará de esto en la trinchera de llamas, ¿no? Sí, ya estamos preparando los programas, por supuesto. Invitamos a todo el mundo a escuchar, por supuesto, esta casa de radio, La Trinchera de Llamas, sábado y domingo, porque estamos preparando, pues bueno, un recopilatorio, ¿no? Ya sabéis que al hacer el programa el fin de semana, nosotros intentamos profundizar más en los temas, en los sucesos, con expertos, analizando todo desde una perspectiva, ¿no? Más, pues eso, ¿no? De fin de semana, de que ya ha pasado toda la semana, ya se ha ido contando la información, una información más pausada, más analizada, y eso es lo que estamos ya preparando desde hoy mismo, y ahí estaremos sábado y domingo de 8 a 11 aquí en el radio. Pues estaremos muy pendientes de escuchar. Muchas gracias, Javier García. Muchísimas gracias también por la magnífica cobertura que has realizado sobre este accidente que hemos estado siguiendo en los boletines de Es Radio y, por supuesto, también por esta entrevista que nos acabas de regalar. Gracias y nos vemos por aquí, por tu ciudad. Ah, muchísimas gracias a vosotros y nos vemos por nuestra tierra. Adiós.